Ya en varias ocasiones les he hablado acerca de la reencarnación y ahora les voy a hablar por tercera vez de lo mismo porque quiero dejar claro, quiero subrayar que la reencarnación está en la Biblia. Tal vez se les pasó por alto a los exegetas, a los sacerdotes, obispos, papas, emperadores, reyes de la antigüedad, quitarla, se les escapó porque de hecho fue eliminada de la Biblia la reencarnación, o más bien en los concilios que hicieron allá por el siglo IV, creo que fue el concilio de Constantinopla, donde declararon la reencarnación como una herejía, ¿sí? ¿Sí? Porque de hecho los cristianos gnósticos, que fueron los que fueron víctimas de persecución en los primeros 400 años del cristianismo, eran los que hablaban de la reencarnación. En su lenguaje coloquial, familiar común, ellos mencionaban la reencarnación. Era común entre ellos hablar de la reencarnación. En el lenguaje de los apóstoles de Jesucristo estaba contemplada la reencarnación. Por ejemplo, cuando le dice un discípulo de Jesucristo a su maestro, le dice: maestro, ¿quién pecó para que ese niño haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Entonces, ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿él o sus padres? La respuesta que dio el Salvador no importa, lo que importa es lo que le está preguntando el discípulo. ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces, si él pecó, ¿cuándo pecó? Si está chico, es un niño, o sea, digo, cuando nació ciego, pero ¿por qué habría de pecar él y nacer ciego? Entonces, esto significa que nosotros venimos arrastrando karmas de vidas pasadas. Se llaman karmas duros. Cuando una persona nace ciego, paralítico, sordo, se llaman karmas duros. Son karmas que no se pueden negociar, ¿sí? Hay karmas suaves que sí se pueden negociar con Dios. Por ejemplo, nacer pobre, ¿sí? Se puede negociar ayudando a los necesitados, haciendo buenas obras, ayudando a los pobres. Uno puede salir de la pobreza curando ese mal con lo mismo, con la ayuda, ¿sí? Ayudando al que está pobre. O si la persona se enferma, debe ayudar a los enfermos, ¿sí? Aunque esté enfermo, debe ayudar a los enfermos, ¿sí? Regalándoles medicina o, ¿sí? Algo que le ayude, pues, en la enfermedad. Entonces, como les decía, venimos trayendo karma de vidas pasadas, y cada karma engendra una enfermedad. El karma es el pecado, el mismo pecado, ¿sí? Y ese pecado, ese karma, forma lo que se llama el destino, porque volvemos a recurrir en las mismas prácticas, volvemos a repetir mecánicamente lo que hicimos en la vida pasada. Entonces, los que eran perseguidos por los romanos, por los emperadores, eran los cristianos gnósticos, porque el verdadero cristianismo o el cristianismo primitivo fue gnóstico. En los primeros 400 años
después de Cristo se enseñó el cristianismo gnóstico. Jesucristo no fundó la Iglesia Católica. Jesucristo fundó la Iglesia Católica Gnóstica Universal. Católico significa universal. Entonces, universal quiere decir ecuménico, que abarca todo y no se desdeña, no se discrimina a ninguna religión. Una religión universal lo abarca todo y no dice nosotros somos los únicos, mi religión es la buena y las demás no. No. El cristianismo o la religión universal no dice eso. Entonces, la Iglesia Católica apareció en el año 325 después de Cristo y se convirtió en una secta. Así es. Y dijo, esto no, esto sí. Elaboraron un canon de acuerdo a sus intereses políticos, económicos. Se hicieron un traje a su medida. Así es. Y posteriormente las sectas que hay ahora, ideologías más que nada, han elaborado sus trajes a sus medidas. Igual. Los testigos de Jehová, los sabáticos, etcétera, ¿no? Los mormones. Entonces Jesucristo era un hombre universal, ecuménico, ¿sí? Cuando mandó a predicar a sus apóstoles a India, a Persia, no les dijo que fueran allá a discutir con los budistas, con los hinduistas, con los persas, no. Sus apóstoles iban a enseñar y a recibir enseñanza. Así fue, así es. Y cuando Jesús fue a la India, a todos esos países de Asia, que los visitó de joven, de adolescente, Jesucristo no llegó a pelear allá, ¿sí? Él llegó a enseñar y a recibir enseñanza. Los brahmanes se enojaron con él, porque los brahmanes son los sacerdotes de la India, ¿sí? Así como los rabinos judíos, así como los sacerdotes católicos, ¿sí? Entonces, Jesucristo siempre tuvo problemas con esos sacerdotes, porque esos sacerdotes representan una religión dogmática, ortodoxa, ¿sí? Sectaria, y Jesucristo se entendía bien con la gente ecuménica, universal, con los sabios, con los grandes sabios, ¿sí? Pero pues la mayoría de la gente pues es fanática, ¿no? Entonces los brahmanes a Jesucristo lo querían matar cuando llegó a la India. Dicen algunos historiadores, lo dice Nicolás Notovic en su libro La vida secreta de Jesús, que los brahmanes lo sacaban de noche y lo empujaban hacia la selva, hacia el campo, para que se lo comieran los tigres, ¿sí? Entonces, les decía que Jesucristo era universal, era ecuménico y sus apóstoles también. Sus apóstoles fueron, sobre todo Tomás y Judas Tadeo, fueron a predicar al Asia y recibían enseñanza del budismo, de los Vedas, que son los 4 evangelios más antiguos de la India. Recibieron enseñanzas de los persas, enseñanzas de Zoroastro, de Ahura Mazda, ¿sí? Incluso a la esposa de Judas Tadeo la convirtieron los persas en sacerdotisa del fuego, la ungieron, la consagraron como sacerdotisa del fuego, porque los persas eran expertos o especialistas en el culto al fuego, tenían liturgias para rendirle o hacer ceremonias al fuego, ¿sí? Así es. Entonces, hoy el católico decíamos que es universal, pero la Iglesia Católica actual no es universal, ni es ecuménica, aunque ellos digan que son ecuménicos, que son universales, no lo son. Así es. Entonces, la Biblia menciona la reencarnación, ¿sí? En Mateo 17:12, y dice así: mas os digo que Elías ya vino. Eso lo dice el Cristo, está hablando el Cristo, ¿no? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, ahí está claro, ¿no? Que Juan el Bautista es la reencarnación del profeta Elías. Bueno, pero no solo lo dice la Biblia, no solo lo dice la Biblia. ¿Sí? Ahora vámonos con el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, ¿sí? Que es apócrifo. Estos evangelios fueron encontrados en 1947 en unas cuevas allá en Qumran, en Nag Hammadi, Egipto, ¿sí? Por unos pastores beduinos. Y son auténticos, son genuinos y son mucho más originales que los que están en la Biblia, porque los que están en la Biblia son de segunda mano, ¿sí? Por eso tienen la preposición, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, según, ¿por qué según? Porque no son originales, no son auténticos, fueron escritos o redactados como 200 años después de Cristo. Entonces, el Evangelio de Judas menciona o habla de la reencarnación y dice así, además, otra vez el Cristo habla, aquí habla el Cristo, todos estos evangelios habla el Cristo, sí, ok. Además encontré el espíritu de Elías en los aeones de la esfera y lo tomé de allí. Los receptores de la luz lo condujeron y lo virtieron en el vientre de Isabel. De esta manera, el espíritu del profeta Elías fue ligado al cuerpo de Juan el Bautista. Sí, Evangelio de Judas, página 34. Ahora vámonos con el Picti Sofía. El Picti Sofía es un libro delgado, igual que este, pero aquí está grueso porque está develado por Samael Aumber. Sí, o sea, está intervenido por el maestro Samael, está explicado, sí, porque estos libros, sobre todo el Picti Sofía, son libros encriptados. El libro más encriptado es el Picti Sofía. Encriptado quiere decir que está escrito en alegorías, en parábolas, en metáforas, pero alegorías muy, muy profundas. Sí, porque este libro habla de los aeones, ¿sí? Habla de Sofía, de nuestra alma. Aquí, Picti Sofía a nuestra alma le llama Sofía, ¿sí? Habla de la caída de Sofía, que no es otra cosa más que nuestra alma, nuestras almas cuando fueron expulsadas del Edén. La humanidad fue expulsada del Edén, todas esas almas fueron expulsadas del Edén y esas almas están representadas aquí con el nombre de Sofía. ¿Sí? La expulsión del Edén se le llama la caída pleromática, ¿sí? La caída pleromática, porque fuimos expulsados del pleroma, de la luz, de la plenitud, y viene el Cristo a salvarnos, a rescatar esas almas, nuestras almas, ¿sí? Para llevarnos de regreso al pleroma, a la luz. Entonces, nuestras almas cayeron en el caos, ¿sí? Así es, en el pecado, en el caos. Aquí donde estamos es el caos. Entonces, este es un libro de psicología porque nos habla de nuestra alma, cómo debe ser rescatada, o qué debemos hacer para que nos rescate el Salvador. Así es, debemos eliminar el ego, ¿sí? Los agregados psicológicos, ¿sí? La ira, la lujuria, la envidia, etc. Entonces, este libro lo escribieron más que nada sus apóstoles, pero después de la resurrección. Jesucristo resucitó al tercer día y cuando resucitó, estuvo 11 años con sus apóstoles
sin que lo viera la gente común y corriente, solo lo veían sus apóstoles, ¿sí? Y en esos 11 años escribieron este libro, que se llama el Pistisofía, que es la Biblia gnóstica. Así es. Entonces, el Pistisofía también menciona la reencarnación. Así es. Entonces, le voy a leer lo que dice de la reencarnación, algo parecido a lo que dice el Evangelio de Judas, ¿sí? Dice: encontré el espíritu de Elías en los aeones, ¿sí? en las emanaciones, en los sefirotes. Encontré el espíritu de Elías en los aeones de la esfera y lo quité de allí y llevé su espíritu trayéndolo a la Virgen de la Luz y ella lo entregó a sus receptores. Ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y lo virtieron en el vientre de Elizabeth. Así es. Página 42 del Pistisofía. Así es. Entonces, ahí está. Tengo en mis manos los evangelios apócrifos originales. Estos evangelios han sido reconocidos a nivel mundial en los círculos académicos, en las grandes universidades, ¿sí? Una profesora de historia del cristianismo de Estados Unidos, de la Universidad de Princeton, se dedicó a estudiar el cristianismo antiguo, primitivo, y escribió varios libros sobre estos temas. Uno de ellos se llama Pablo Gnóstico, ¿sí? Y están avalados, están reconocidos estos libros. Ya les he mostrado en otras ocasiones el Evangelio de Tomás, ¿cuál otro tengo ahí? El libro secreto de Juan también, ¿sí? Entonces, esos fueron encontrados en 1947, del siglo pasado, y ahí estuvieron en el ostracismo, archivados, como 30 años, y en el año de 1977 la UNESCO dio la orden de que se publicaran, ¿sí? Que se vendieran, que se distribuyeran, ¿sí? Porque ahí los tenían y no los querían sacar por envidia, por celos, porque la Iglesia Católica siempre ha metido la cuchara, las manos en todo, y milagro que ahora no los adulteraron, porque ellos participaron en la traducción de estos libros, y milagro que no los adulteraron, porque esa es su costumbre de ellos, adulterar todo, tergiversar todo, así como han tergiversado la Biblia, católica, protestante, todos han tergiversado la Biblia, los protestantes. Los que hicieron esta Biblia, Reina Valera, hicieron una mala traducción, aunque es la más conocida y la más aceptada. La Reina Valera tiene una mala traducción, está adulterada, ¿sí? Todas las Biblias están adulteradas, no hay una que se salve. Las cartas de Pablo aquí están súper adulteradas, y el único libro que no ha sido adulterado es el Apocalipsis, el último libro, Revelaciones le llaman también. Entonces, ¿por qué no lo han adulterado? Porque está demasiado encriptado. Hace rato les platiqué qué cosa es encriptado. O sea, que está demasiado con alegorías, con metáforas, con símbolos. Entonces, no le entienden los intelectualoides, los escribas, que así les decían antes a los intelectualoides, a los intelectuales ateos, no le entienden y no lo tergiversan. Pero si le entendieran ya lo hubieran modificado, adulterado, sí, así es. Entonces, el Apocalipsis está bastante encriptado, y el Pistisofía. Entonces no los tocan. Entonces, así como hay libros que están bastante encriptados, como la Biblia y el Pistisofía, también hay obras de arte que están encriptadas. Por ejemplo, las catedrales góticas, sobre todo la Catedral de Notre Dame, que tiene muchos ornamentos, muchos detalles, símbolos en su interior, que son símbolos alquímicos, cabalísticos. Llegan los intelectualoides, los intelectuales,
a esa catedral y no le entienden a esos símbolos que están adentro y afuera, a las gárgolas y todo eso, ¿no? Porque adentro y afuera hay símbolos y no les entienden porque son símbolos alquímicos, porque esos símbolos fueron hechos por los grandes arquitectos, sacerdotes iniciados, porque en aquel tiempo, cuando hicieron esas catedrales, incluso desde antes de con los egipcios, allá en Inglaterra, cuando hicieron el Stonehenge, ¿sí? Esos templos, esos monumentos eran hechos, construidos por sacerdotes iniciados, arquitectos, y no permitían que intervinieran gente profana, porque ellos eran iniciados, maestros, santos, sacerdotes, arquitectos, sabían de todo, sabían arquitectura. Y hoy los intelectualoides, ignorantes, ateos, equivocados, sinceros, etcétera, que critican y critican y critican, pero no conocen el fondo de la olla, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, esos seres eran grandes maestros, iniciados, masones, ¿sí? Sacerdotes que conocían los grandes misterios, y esas obras de arte las dejaron bañadas de símbolos que no entienden hoy los intelectualoides. Así es. Entonces, eso era todo de la reencarnación. Es un hecho que la reencarnación existe y la Iglesia Católica nos la quitó de nuestro lenguaje. Y pues la Iglesia Católica, la religión católica es muy pobre, y la protestante mucho más, porque hasta el día de hoy no le han dicho a la humanidad que los animales tienen alma, que las plantas tienen alma, ¿sí? Si la Iglesia Católica le hablara de todo esto a la gente, otro gallo nos cantara, porque hubiera más comprensión, hubiera más amor, hubiera más todo. Porque la gente hoy es tan egoísta, tan envidiosa, tan ignorante. ¿Por qué? Porque ignora todo esto, ¿sí? Ignora todo esto. Porque desconocen las leyes que nos gobiernan. Al hombre lo gobiernan 48 leyes, a nuestro planeta lo gobiernan 24 leyes. Esas leyes que nos gobiernan son invisibles. La ley del karma, la ley de la retribución, la ley del péndulo, la ley de la compensación, etc. Si conocieran esas leyes, los seres humanos tuvieran otra actitud ante sus semejantes, ante la naturaleza, ante los animales, ¿sí? Porque mucha gente dice, los animales no tienen alma y los maltratan, les pegan, los golpean, ¿sí? Las plantas también, ¿sí? No les piden permiso a las plantas para cortarlas. Si la gente supiera y comprendiera la ley del karma, fuera más moderada, más tolerante, más paciente, más todo con sus semejantes, ¿sí? Si conocieran la ley de la retribución, la ley de la compensación, la ley del Dharma, fueran más bondadosos, más caritativos, más altruistas, más filántropos. Pero como desconocen eso, esa ignorancia los lleva al pecado, ¿sí? Al pecado, y por eso es que hay tanta maldad, tantos asesinatos, tantas cosas en este mundo, porque la ignorancia es la madre de todos los vicios. Así es. Y eso era todo. Gracias por ver.